Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, no importa el lugar de México, del planeta o del universo desde el cual nos estén escuchando. La pregunta es, ¿nos están escuchando? Eso lo vamos a resolver ahorita en un momentito, porque no me queda muy claro si sí nos están escuchando. Vamos a ver, porque entre los micrófonos, ¿cómo estamos? A ver. Sí, nos estamos escuchando. Gracias por acompañarnos esta nochecita de 1 de febrero de 2026. Sí, una voz muy sensualona la de hoy. Cortesía de que la garganta me anda fallando desde ayer. Pues el cambio de clima por fin me alcanzó y me dio una leve infección en la garganta. También por eso el día de hoy vamos a tener, bueno, no solo por eso, sino por cómo estuvo la nota del día, vamos a tener un programa donde hablaremos de un tema bastante complejo e interesante, que será un placer platicar con el invitado, ya les platicaré. Eh, pero bueno, ya saben ustedes que antes de comenzar con lo que viene siendo nuestro programa, pues comenzamos con el recorte informativo. Y pues vamos a hablar de pequeñas notas, pues vamos a llamarlo así de alguna manera, notas interesantes y hasta cierto punto curiosas, pero que a veces también necesitamos esa dosis de buen humor. Maestra Guadalupe Sánchez, gracias por acompañarnos esta nochecita. Eh, Fíjense ustedes, eh, el día de ayer, no, antier, el día de antier, se fue de las playas de Nayarit Panchito Cortés. ¿Y quién es Panchito Cortés? Ah, Panchito Cortés es un elefante marino, un animal que, como su nombre lo indica, es enorme, es marino, y que en sus viajes terminó recalando en esa playa de Nayarit. Bueno, le pusieron guarura y toda la cosa, pues precisamente para que la gente no se acercara a él, no se pusiera el mismo riesgo a la gente, pues si el animal se llama elefante marino, no es por chiquito ni por ligero. Entonces este animalito estuvo ahí varios días descansando, reposando, entraba, salía. La Profepa dio el reporte cotidiano de él, se demostró que el animalito estaba muy bien de salud y bueno, pues el día 30 decidió seguir su camino. ¿A dónde va a ir a parar? Pues quién sabe. Ya ha andado en Sinaloa y todo. ¿Y por qué Panchito Cortés? Bueno, porque ya le habían puesto el nombre de Panchito de las primeras veces que lo vieron, porque no es la primera vez que llega a pasear a las playas, aunque nada más había estado unos cuantos días. Ahora sí estuvo más tiempo en Nayarit. De hecho, esa playa se hizo famosa en todo el mundo gracias a esta nota. Pero este animal llega a navegar desde Nayarit hasta el Mar de Cortés. Precisamente por eso es que el, el animalito le pusieron Cortés como apellido, en honor al Mar de Cortés. Y por eso se llama Panchito Cortés. Pues bien, sin duda alguna, esta nota nos puede hablar de, uno, el cuidado que se le pone al medio ambiente, a pesar de las dificultades que se tiene. Dos, que la naturaleza de repente nos da unas sorpresas bien curiosas, por más que nos llame la atención, pues sigue siendo interesante, sigue siendo curioso que ahí estén los animales presentes, que somos capaces de cuidarlos, eso también es muy importante. Somos capaces de cuidarlos, no de dañarlos, de conservarlos, de atenderlos, como se vio en el caso de Panchito Cortés. Entonces, eso también es algo muy importante de tener presente y de tener en cuenta, porque de repente se nos olvida precisamente que por estar para arriba y para abajo, pues hemos dañado a los animales. Y ese daño, pues finalmente, de repente como que no se nota, pero pues ya nos aventamos un buen ratito encerrados también por lo que hace la naturaleza de repente como para querer curarse de nosotros. Entonces, pues ahí están esta primera nota. Segunda nota, esta nota es deportiva, pero es deportiva desde el punto de vista del deporte, ¿cómo lo diremos? Pues de alguna manera, no, sí, de alguna manera, desde el punto de vista de la misma naturaleza, eh, pero del ser humano, del deporte, una nota deportiva. Fíjense ustedes que esta semana se llevó a cabo la última jornada de la UEFA Champions League. La UEFA Champions League es una competencia internacional donde más de 40 equipos están compitiendo y en la primera fase clasifican 24 equipos, 8 que califican de manera directa y 16 que se eliminan entre ellos en una siguiente etapa. Pues en la última jornada se enfrentaron el Real Madrid y el Benfica, uno de, obviamente, Real Madrid de España y el Benfica de Portugal. Este equipo dirigido por José Mourinho, director portugués de historia, de prosapia, de escándalo, el Special One para los cuates. Y el Special One, pues comienzan ganando, les empata al Real Madrid, se van al descanso con un marcador a favor los del Benfica, anotan un tercer gol, pero sobre la marcha el Real Madrid les mete otro, y en ese momento, aunque el Benfica estaba ganando, por lo que le llaman diferencia de goles, no estaban alcanzando un lugar
dentro de los 24 calificados. Necesitaban un último gol los del Benfica si querían superar a su competidor por diferencia de goles, que era el PSG, si mal no recuerdo. Bueno, ¿qué tenía que hacerse ahí? Pues minuto 98, tiro libre a favor del Benfica. José Mourinho voltea hacia su portería y le dice a Trubín, ucraniano él, que vaya a rematar. Portero. Le dice Mourinho a su portero, ve a rematar. El portero no se la piensa, va a rematar, se tira y el portero logra una de las hazañas que no es tan cotidiana, pero que es impactante. Un portero anotando un gol. Y ese gol le significa al Real Madrid quedar fuera de los 8 primeros equipos e irse a la repesca con los otros 16 que quedaron, y al Benfica acceder al lugar 24 de 24. Una, una muestra de, como dijera en su momento el gran Fernando Marcos, el último minuto también tiene 60 segundos. Saludos a la doctora Trini Cuellar, a nuestro amigo Alfredo Pérez de Dios, gracias por acompañarnos esta nochecita. Yo sé que es día de descanso, día de puente, pero por aquí vamos a estar. Y bueno, entrando un poquito a las notas políticas, polémicas, nada más regálenos un segundito, vamos a poner un poco de pausa a esto, porque como pueden darse cuenta ya como que la nariz nos está dando guerra, denos un segundo. Ya regresamos. Pues es lo malo de que nos enfermemos de la garganta, pues ahí nos falla. Pues la nota política, hombre, del día. Adán Augusto López deja la coordinación de los senadores de Morena. Esto en su reunión plenaria, que fue el día de ayer, se da el anuncio, pues hoy se inaugura el periodo ordinario de sesiones. De hecho, pues estos días van a ser interesantes porque eh, se espera ya la iniciativa de reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya hablaremos de ese tema con más calma, pero pues mientras son peras o son manzanas, eh, hoy dejó la coordinación a partir de este periodo de sesiones a Dan Augusto López y en su lugar llega Ignacio Mier. La pregunta del millón es, ¿a qué obedeció esto? Porque además él mismo declara que se queda en el Senado, no renuncia a su escaño senatorial. Él continúa como senador, pero como uno más. Muchas lecturas se podrían hacer. Yo encuentro una que se desprende de todo lo que se ha visto a lo largo de estos días, que es muy probable, es muy factible, y esto es que ya no era un interlocutor para las negociaciones que se avecinan. Recordemos que él operó las aprobaciones de las reformas constitucionales en la elección judicial y demás, pues acusado de repente por sus adversarios de haber utilizado métodos poco éticos y ortodoxos, por decirlo de alguna manera, pues prácticamente o votas o vote. Y así es como convence a los senadores del PRD en su momento para que se vayan a Morena, y bueno, pues en su momento también a los Yunes para que se vayan con ellos y se den de baja, ¿verdad? Entonces, pues sin duda alguna, esta nota pues es importante porque nos está revelando que tal vez, como ya hablaban sus propios colegas del PT y del Verde Ecologista, pues no estaban en condiciones ellos de seguir negociando esta, esta situación y pues lo han relevado precisamente para garantizar que haya una mejor interlocución. Digo, puede haber muchas otras lecturas, no vamos a... Y algunas que pueden ser incluso de manera, ¿cómo le podríamos llamar? Eh, Más políticas, más absurdas, más conspiranoicas, por supuesto, ¿verdad? Eh, pues tal cual, ¿no? Entonces, pues sí, sin duda alguna, eh, no hay seguridad. La otra es que, bueno, en una de esas puede ser que, como él mismo lo dice, pues que se va a ir a hacer tarea política para consolidar al movimiento, sobre todo ahora que vienen las elecciones en el 2027, ¿verdad? Finalmente, porque además esto es muy importante. Las elecciones son en 2027, pero el proceso electoral arranca en el papel en septiembre,
pero también arranca desde ya. Arranca desde la propuesta de la reforma electoral y cómo se vaya a ver esta. Pero por el otro lado también, pues arranca todo lo que viene siendo los procesos electorales. Por ejemplo, encontramos una página que se llama Gobernarte, que nos habla de cómo están los movimientos en este momento de los partidos políticos, cómo van las encuestas, cómo va todo esto. Entonces, pues sí, finalmente está interesante, ¿no? Entonces, eh, pues sí, sí es importante ver qué es lo que se nos avecina y pues todo esto va a ser a partir de la operatividad política. Entonces, pues sin duda alguna, sí esperamos que vaya a haber ahí un papel importante también de él. No creo que se vaya a ir de alguna manera a la, pues, ¿cómo le podríamos llamar? Eh, eh, que se vaya a ir a descansar o que no vaya a hacer más nada más que ser senador. Eso no iría con él. Entonces es muy factible, como les decía, pues que se vaya a dedicar a lo político electoral, a negociar, sobre todo porque además tomen en consideración que la, la, la operación electoral va a ser muy importante por dos razones, aunque ya por ahí se está rumorando que van a quitar eso. Uno, Morena había dicho que iba a aplicar desde ya las normas de no reelección y las normas contra el nepotismo. Ya le bajaron una rayita, dijeron que van a darle chance a los que se puedan reelegir de reelegirse. Entonces, pues ya, por ahí ya no le van a entrar. Pero también, por el otro lado, el tema del nepotismo sí se queda, es decir, que no van a poder heredar la gubernatura esposos a esposas, hermanos a hermanos, hijas a padres, etcétera. Claro, de eso falta también saber qué es lo que va a suceder con verdadera seguridad, ¿no? Entonces sí vienen pues los movimientos, por ejemplo, Gobernarte saca las encuestas de cómo se ven las votaciones rumbo al 2027 y bueno, pues tienen unas más apretadas que otras. Por ejemplo, en Aguascalientes, supuestamente, el PAN ahorita va 4 puntos arriba de Morena, en Campeche Morena va 5 puntos arriba de Movimiento Ciudadano, en Chetumal supuestamente son 15 puntos arriba, en Chihuahua el PAN va 11 puntos arriba de Morena, se diga lo que se diga. En Chilpancingo, Morena va arriba del PRI, que sería el segundo lugar. En Colima, Morena iría arriba del PAN. En Culiacán, Morena iría arriba del PAN. En Cuernavaca, Morena arriba del PAN. Aunque estas cifras, pues obviamente son cifras al día de hoy, falta mucho por avanzar. Obviamente nos faltan aquí bastantes días. Eh, y pues estos números también van a estar un poco todavía movidos, ¿no? Por ejemplo, Mérida, curiosamente, aunque el estado es morenista, Mérida, el PAN va arriba. En Monterrey, pues el Morena iría 4 puntos arriba de Movimiento Ciudadano, lo cual además implicaría que el PRI no está haciendo la gran chamba que se dice con Adrián de la Garza. Digo, eso se podría pensar desde esa perspectiva. Entonces, la verdad es que precisamente ese trabajo es el que le va a tocar. Saludos a Eduardo, a Gris Raya. ¿Qué va a ser? Y bueno, vamos a comenzar a hacer un pequeño comentario ya con esto que quedamos. Pues la salida de Adán Augusto bien puede obedecer efectivamente a que como él ya fue secretario de Gobernación, tiene pues callo político, va a comenzar a operar en lo político. Podría suceder. Y pues en la Cámara dejan a un negociador también, como es Ignacio Mier, para que se logren hacer estos amarres. Y bueno, la nota del día. Eh, Voy a presentar en su momento al que nos acompaña el día de hoy, pero bueno, el día jueves, viernes de esta semana, en Coahuila se dio un caso inédito. Un juez vinculó a proceso por lo que se denomina violencia vicaria a una mujer. Este asunto genera mucho debate porque regularmente se entendía que el tema de la violencia vicaria era cometido por hombres en un agravio de mujeres. Eh, de manera general, y digo de manera general porque todo eso se lo vamos a preguntar a nuestro acompañante el día de hoy, pues se puede decir que es como que el hombre voltea a los hijos en contra de la mamá. Por ponerlo de manera, o bien que no me das tal cosa, no te voy a dejar a ver a tus hijos. No, tal cosa le voy a hablar mal a tus hijos de ti, etcétera. Por primera vez en el país se vincula a proceso a una mujer por este delito. Y la reacción de la Secretaría de Mujeres no se hizo esperar.
la secretaria, Citlali Hernández, que no es abogada, dice que la violencia vicaria solamente se da de hombres hacia mujeres, no al revés. Y que van a hablar con la Fiscalía de Coahuila, con el Congreso de Coahuila y con el Tribunal de Coahuila para que prácticamente pues le digan a la mujer usted perdone y la cambien, porque un hombre no puede tener la razón en estos asuntos. Eh, Obviamente, visto de esa manera tan simplona como se les estoy diciendo, puede prestarse al debate. La realidad es otra, y precisamente en esa realidad es que el día de hoy nos acompaña un joven abogado con el que decidí platicar del tema porque el día de hoy él compartió en su estado una pequeña, un pequeño grupo de historias donde comienza a hablar del tema. Regálenos un segundito, él ya se va a conectar. La, la garganta nos está dando un poquín de lata. Saludos a los que se nos están conectando, a la maestra Araceli, a Guadalupe, a la maestra Guadalupe Sánchez, a Eduardo Cruz, a Gris Raya, a Alfredo Martínez, a la doctora Trini Cuellar, gracias por acompañarnos, gracias por acompañarnos. Y bueno, pues aquí ya estamos esperando a que se nos conecte. Les decía, el tema es interesante porque ya ha habido antecedentes de normas jurídicas donde se pretendió ajustarlo hacia ciertos temas y bueno, la realidad es que no hay muchos avances y si seguimos en algún tema creyendo que ciertas cosas solamente las puede cometer una de las partes y eso también atenta contra la igualdad sustantiva. Mi queridísimo maestro Osvaldo Costa, gracias por acompañarnos, muy buenas noches, bastante fría, pues mira, estoy tomando de la garganta. Muchas felicidades desde que tuvo usted un excelente resultado en un excelente asunto. Su capacidad es innegable, compañero, lo felicito grandemente. Seguimos esperando un momentito a nuestro acompañante. Pues ya saben ustedes cómo es esto de las redes sociales. Ya nos vio, ya debe estar a punto de ingresar. Va a estar terminando de peinarse. Ustedes saben que pues, finalmente para salir del cuadro pues, sí se requiere cierta elegancia. Regálenos un segundito otra vez. La nariz nos está dando muy mala pasada en este momento. Ahí estamos. Hoy sí andamos medio pausados con esto, pero pues entiendan. Afortunadamente mañana nos toca puente, el primer puente del año. Eso nos va a ayudar mucho. Entonces, pues ya, ya estamos en este tenor. Y ya, pues la gente se está conectando porque él ya está invitando. Qué bueno que te ha ido muy bien. Vi tu recomendación literaria, ya cuando vi que la presentación la hizo la ministra copy-paste, me la dudé para conseguirlo, pero pues, ¿qué se puede hacer, no? Sí es muy triste pensar que se entiende que la defensa de las mujeres es algo fundamental, pero también debe entenderse, y esto es lo que me llevó precisamente a platicar de este tema y sobre todo invitar a alguien para que no se vea nada más desde una postura totalmente personal, eh, pues que el tema de la violencia vicaria está tremendo. Ya se conectó nuestro invitado. Eh, Hoy me siento muy honrado de recibir en Entre Estantes al licenciado Gilberto Mendoza Rayo, pero además me siento honrado por una doble razón. La primera es porque es un joven abogado, es alguien que conoce, es alguien que estudia, pero además tuve el gusto y el honor de haber sido alguna vez su maestro y es satisfactorio ver a aquellas personas que uno les trató de enseñar un poquito, a lo mejor no aprendieron mucho de uno, con que hayan aprendido que no deben tener las malas mañas, uno ya es ganancial, pero es un gusto, es un honor tener al licenciado Gilberto Mendoza, que fue un día mi alumno y que hoy viene en el papel de especialista precisamente a platicarnos desde un poquito nuestra ignorancia sobre este tema de la violencia vicaria. Licenciado, muchas gracias por aceptar la invitación, bienvenido a Entre Estantes. Uy, se me va a quebrar un poquito la voz por lo que acaba de mencionar, pero muchas gracias por invitarme. Me siento honrado de estar aquí. Este, y
pues bueno, vámonos a la parte medular que nos toca el día de hoy, ¿no? Vean ustedes lo Eh, profesional que es. bueno, Dejó todo para lo más. Vámonos. Y quiero comenzar lo corto porque quiero comenzar con esto. El conflicto que ya lo medio comenté es, en Coahuila vinculan a proceso a una mujer acusada de violencia vicaria. No vamos a dar datos ni nombres de N para no entrar en conflicto, pero punto número uno. Yo lo expliqué muy general, porque aquí en la Ciudad de México hace muchos años hubo el famoso delito, bueno, más bien estaba en el Código Civil, lamentada alienación parental, que era precisamente que se voltea, por decirlo en lenguaje llano, voltearle a los hijos a la pareja. O no me das dinero de la pensión, o no me das más dinero del que te estoy pidiendo, o no puedes ver a tus hijos. O te me hincha la regalada, no puedes ver a tus hijos. La secretaria de Mujeres, a la que tampoco voy a mencionar por su nombre, porque además, por como declaró, yo tranquilamente la mencionaría como la menciona Salinas Pliego, y obviamente nos meteríamos en Honduras, eh, salió a decir un dato que no sé de dónde sacó, que el 90% de la violencia vicaria es ejercida por hombres. Hay dos cosas. Uno, ¿de dónde sacó el dato? Pues supongo que del mismo lugar donde su expresidente lo saca, de su imaginación. Pero número dos, suponiendo que el dato fuera real, porque estamos hablando de que no hay denuncias, que no hay esto, hay un 10% de mujeres que ejercen violencia vicaria. Luego, entonces, también deben ser sujetas a proceso, porque ella misma reconoce que hay mujeres que tienen ese delito. Ahora, como dijera Jack el Destripador, vámonos por partes, licenciado. En palabras llanas, porque aquí hay muchos abogados, pero también hay mucha gente que no es abogada. sí, ¿Qué es la violencia vicaria? ok. Partiendo, como dice usted, vamos por puntos, ¿no? Eh, Voy a iniciar tomando la frase de Elena Dubhan, nos dice que el hecho de ser feminista, ser mujer, eh, no es tener esta idea de ser anti-hombre. O sea, decir, ver al sexo masculino como con los que no. Que, que es que se parte Se nos desconectó, vamos a esperar un momentito, algo le sucedió al internet del compañero Gilberto, vamos a ver qué es lo que está pasando. Ahí sí, en efecto, no se escuchaba bien, como que se está cortando el internet del compañero, vamos a ver qué es lo que sucede. A ver, algo está fallando. Se nos desconectó, vamos a esperar un momentito. Sí, sí, pues que el internet acá sí anda funcionando. A ver, vamos a esperar un segundo, igual y está viendo lo de su conexión. Ahí viene, ya se reconectó. este Anda falla el una internet, hombre. disculpa. Nos están complotando. Ya ve, eso pasa cuando alzamos la voz, ¿no? En temas sensibles. Polémicos. Exacto. Bueno, ¿en qué me quedé? Me Que dice el perdí. especialista que no podemos ver el feminismo como pelearnos con los hombres. Exacto. O sea, no tomar esta idea de que por ser hombre, pues, él es lo peor. Por eso, aquí sí la voy a citar.
la frase de Lena Dunham, que nos dice que la idea de ser feminista, muchas veces, feminista, muchas mujeres tienen la idea de ser antihombres y ser incapaces de establecer una conexión con el sexo opuesto. Pero de lo que se trata el feminismo es de igualdad, de los derechos humanos. Y bueno, en lo particular, creo que esa es cuestión de identidad, ¿no? O sea, porque pues al final de cuentas todos, pues, somos seres humanos. Eh, Desde el momento en que se separan los derechos humanos con los derechos de la mujer, pues ahí ya se crea un conflicto, ¿sí? Yo me voy, incluso, lo recuerdo que usted nos lo mencionaba en la materia que usted nos impartió desde la primera vez que nos mencionan que desde el artículo primero de la Constitución que dice todo individuo contará con los derechos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, ¿sí? Dando a entender que es sin distinción alguna. Entonces, ya cuando se llega a este tipo de circunstancias, pues, digamos, como que pone, en mi opinión, al derecho en una situación bastante polémica, porque si nos, como mencionó anteriormente, si nos vamos a la definición que dice los derechos humanos son para todos sin distinción alguna, entonces, ¿por qué esta, cómo decirlo? Mm, esta lucha, vamos a decirlo así, de, de posiciones, si pudiéramos verlo así. Creo que hasta aquí vamos bien, ¿no? Es entendible, precisamente la igualdad sería la primera base. Eh, ahora, y como le comentaba, ¿y qué debemos entender como violencia vicaria para irnos hacia dónde va? A ver si no nos da otra vez guerra el Internet. Ok, bueno, pues hay que tener en cuenta que esto viene desde la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ¿sí? Y nos dice que es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad eh, del individuo, ¿sí? Que puede consistir en negligencia, abandono, descuido, ¿sí? Celotipia, insultos, humillaciones, etcétera, etcétera. Desde el 1 de febrero de 2007 se decretó la Ley General de las Mujeres a una vida libre de violencia, ¿sí? Que se define como cualquier acción o omisión basada en su género que les cause daño, sufrimiento psicológico, en cuestión patrimonial, económica, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como público, ¿sí? La ley se termina reformando desde esa fecha, o sea, desde ahí partimos, desde el 2007 hasta que ya, bueno, se publique en el Diario Oficial en el día 8 de mayo de 2003. Entonces, hay que entender que hay varios tipos de violencia contra la mujer, ¿sí? O sea, porque, bueno, aquí nos dice podemos entender que de manera general la violencia vicaria es en contra de la mujer, ¿sí? Y se desprende de muchas formas. Básicamente, la violencia es a través de interpósita persona, ¿sí? Que como bien mencioné, bueno, aquí ya nos vamos a la parte crucial, es con el objeto de causar perjuicio o daño a la mujer, se dirige hacia
hijas, hacia los hijos, familiares, o sea, gente cercana, ¿sí? Como bien usted lo mencionaba, ya sea que se tenga una relación de matrimonio o concubinato, al final de cuentas, lo que busca es generar un daño hacia la mujer, ¿sí? Desde mi punto de vista eh, yo me enfoco más a la parte de los hijos y yo lo tomo en el sentido de que siempre lo he pensado así, es tener bajeza como individuo, aquí sin eh, como individuo, pegarle a alguien por los hijos. Obviamente, pues los hijos duelen. Obviamente yo creo que nadie quiere que a alguien le ataquen a sus hijos. Y aquí, bueno, la violencia vicaria hace enfoque en eso, a esa violencia que se genera por parte de la pareja y que lo realiza buscando generarle un perjuicio a su economía, a su patrimonio, pero en ocasiones también generarle un daño por medio de los hijos. Eh, ¿Bajo qué conducta se manifiesta la violencia vicaria? Bueno, pues como bien lo decía, es amenazar con causar daño a los hijos o hijas, este, amenazar con ocultar, retener o sustraer a los hijos o hijas fuera del domicilio, que eso, bueno, pues todo el gremio de abogados y abogadas sabemos que es el parte del pan de cada día que vemos en los juzgados, ¿sí? En donde ya llega la mamá y dice, de acuerdo al régimen de convivencias, él tenía que haber regresado al niño el día domingo a las 8 de la noche y no lo regresó. Y ya se lo llevó, ¿sí? Utilizar a las hijas o hijos para obtener información respecto a la madre. Hay casos, y lo sabemos como abogados, en donde se utiliza efectivamente a los niños o a las niñas para, oye, investigate con quién anda tu mamá. Si es que ya la mujer busca rehacer su vida, ¿sí? Oye, pues investigate con quién está. Promover, incitar o incluso fomentar actos de violencia física los hacia las hijas o a los hijos, ¿sí? Y de ahí se desprende la parte psicológica, en fin, o sea, lo que se busca es, de cierta forma, eh, causarle daño a la mujer, si podemos enfatizarlo así, por medio de los hijos. A ver, aquí yo tengo una duda. Ahorita como que me Sí, hizo pausa aquí el internet. Bueno, no duda, me queda muy claro. Aquí José Gabriel Ortiz, otro alumno talentosísimo. Puros alumnos talentosos me tocó, soy suertudo. Coloca él que, bueno, que la violencia es cuando un hombre ataca a un hombre a una mujer por medio de sus hijos. Lo dice de manera muy general, muy simple, es así, porque ahora incluso ya también se está declarando que la violencia vicaria se podría ejercer a través de las mascotas, porque mucha gente ya no tiene hijos, tiene perrijos. Pero bueno, bajo esta lógica, la violencia solo se ejerce de un hombre a una mujer. ¿Por qué entonces el juez nos dice en Coahuila que la mujer cometió violencia vicaria? hay, porque bueno, de acuerdo al análisis, la redundancia, el juzgador, pues obviamente se documentó, leyó la ley vicaria, pero ahí va la parte, vamos a decirlo así, importante. Tomó el interés superior del menor, ¿sí? Que como todos sabemos, no solamente está que se contemple al nivel de nuestra legislación, sabemos que pues, es un tratado internacional. Entonces,
toma como base el interés superior del menor y dice, bueno, el menor debe de estar en un entorno libre de violencia, en un entorno donde se pueda desarrollar intelectualmente, socialmente, ¿sí? Donde pueda sentirse eh, hasta cierto punto cobijado, no encontrarse en una situación donde sienta que va de por medio su bienestar, su vida. Entonces, una vez que él toma el interés superior del menor, hace el análisis de la ley vicaria y dice, bueno, la ley vicaria dice que efectivamente es esa violencia que se ejerce de parte del hombre por medio de los hijos para generarle un daño, y entonces toma también los testimonios en donde se demuestra que en este caso era la mujer la que no le estaba permitiendo al papá ver a sus hijos, convivir con ellos, que los estaba poniendo en contra de él, ¿sí? O sea, al final de cuentas, se estaba cumpliendo las matices de la ley vicaria con ella, y entonces dice, no, pues efectivamente, ¿cuál es mi función? Pues, en este caso, eh, por principio de cuentas, garantizar la seguridad y la integridad de los menores, ¿sí? O del menor que estaba involucrado, ¿sí? Y entonces dice, una vez que tomo en cuenta que él debe de estar en un entorno seguro y que también el papá pues debe de estar en una situación donde también su esfera jurídica de derechos se proteja, pues es así que termina decretando que esta mujer de cierta manera invirtió eh, pues los roles y que pues se convirtió eh, ella en la, ay, ¿cómo se me fue ahorita el término? Um, La violentadora. Así es. Y partiendo de lo que estamos hablando, partiendo también desde el principio de los derechos humanos, que es que todos estemos en una situación de igualdad. También. Aquí es muy importante, creo que, a ver, y hago la precisión, o hágame la precisión ahorita con lo que voy a comentar. Aquí están comentando Gris Raya, que sería cuando cualquiera de las partes paga en contra de los hijos contra la otra parte. Bueno, ya quedamos que la definición es que la mujer, que el hombre hacia la mujer. Creo que es importante por lo que hay atrás. Segundo, dice José Luis Raya, por igualdad, y el juez, y dice Gris Raya, el juez juzgó con igualdad de género. Hasta donde entiendo, no es eso. Es algo más importante. Hay una, utilizando los términos domingueros, es un asunto de interseccionalidad. No puedo juzgar con igualdad porque en medio hay alguien desigual. ¿Quién? El menor. Puesto que el menor es el que está resultando afectado por esta conducta, y esta conducta es realizada no por el hombre, sino por la mujer, es mi obligación decretar que esto se actualiza, a pesar de que quien ejerce la conducta es una mujer, porque la llevamos por encima de la igualdad del hombre y la mujer, llevamos la necesidad de salvaguardar el libre desarrollo del menor. ¿Es correcta esta Así precisión? es Y es más, correcta. queda por encima, y que yo creo que queda por encima de la idea de la igualdad, porque aquí estamos protegiendo a alguien vulnerable, que es a los hijos, según yo lo veo. Así es correcta esa precisión que usted hace. O sea, yo partiendo desde la experiencia, me ha tocado ver asuntos en donde los niños llegan, los menores llegan a los juzgados y pues somos seres humanos, no nos puede, o sea, aunque nos dicen que no hay que involucrar los sentimientos, créame que en ocasiones es difícil, entonces ver a los menores que apenas si pueden hablar, no porque no quieran, sino porque partimos de esta parte en donde si van con la mamá le dice, tú vas a decir que tu papá es esto, es el otro, ¿sí? Y que por eso no lo quieres ver. Hubo un caso en lo particular, el primer caso con el que tuve esa, ¿cómo decirlo?
pues esa cercanía, pues fue una situación así. El niño no hablaba, no quería hablar ni siquiera con la psicóloga ni con la trabajadora social, ¿sí? Estaba totalmente retraído. Para no abordar tanto en el detalle qué fue lo que hizo este servidor, en ese entonces, pues este servidor hacía su servicio social ahí en el juzgado, y se me hizo fácil. Tomé un dulce, me acerqué a él y le dije, ¿gustas un dulce, amiguito? Sí, ya. Le empecé a hacer yo la plática y ya él solito se soltó y en conclusión, ahí mismo se demostró en la audiencia que pues había sido de cierta manera manipulado por la mamá, porque el niño empezó a hablar maravillas del papá y empezó a decir que él quería estar con su papá, que le gustaba convivir con el papá. Entonces, efectivamente, retomando el punto de la presión que aquí se hace, o sea, lo que hizo el juez no fue verlo con perspectiva de género, no, sino que principalmente lo que hizo fue, más allá de poner a ambos en una cuestión de igualdad, fue más bien irse sobre aquel que estaba en una situación de vulnerabilidad, digámoslo en términos coloquiales, en aquel que estaba en riesgo y que de cierto punto podría salir perdiendo, al final de cuentas. A ver, tenemos aquí un punto importante. Ya llegamos, Uh-huh. ya, vámonos, así que vamos haciendo recapitulaciones para irnos a lo que sigue dentro de esto mismo. Violencia vicaria, en el papel se entiende que es la mujer, el hombre hacia la mujer. No obstante, en el caso que nos ocupa, que es Coahuila, el juzgador, atendiéndose a un principio superior, que no es la igualdad del género, sino el interés del menor, demuestra que la conducta que se describe en la ley, en este caso está siendo ejercida por la madre del menor y por consecuencia hay que vincularla a proceso. Bien a lo que es, hasta ahí vamos bien. Vámonos a las consecuencias y vámonos a dos tipos de consecuencias. Primero, la secretaria de las mujeres sale a decir, ya lo dijimos, que el 90% de la violencia es cometida por hombres, no por mujeres, pero insisto, aun cuando que ese dato queda en el aire, hay un 10%. Dos, que van a hablar con el Poder Judicial y con el Congreso local. Me pregunto yo y me preocupa el juzgador que a mi juicio me parece que hizo bien su chamba. ¿Le van a aventar a la Santa Inquisición, perdón, al órgano de disciplina judicial? Bueno, es que aquí ya entramos a cuestión, si lo queremos ver así, política, porque al final de cuentas como se ha visto, cualquier tema, pues lo agarran para sacar, como diría en términos generales, raja política. Entonces, pues sí, se corre ese riesgo de que lo puedan juzgar por su actuar, por esa forma en que estudió el caso y en cómo llegó a la conclusión para vincular a la mujer a proceso. Sí, se corre ese riesgo, pero pues mmm, lo veo complicado. ¿Por qué? O sea, no dudo que no vaya a suceder, pero lo veo complicado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, este, lo que se busca, eh, bueno, no, más bien, dejaría al, al derecho, o más que al derecho, dejaría la idea de que pues las leyes que se hagan, pues que ya pueden ser puestas a modo, a interpretación de cómo nos convenga. O sea, yo considero que en lo particular esa postura que está agarrando esta mujer, no vamos a dar nombres, como bien dice usted, pues es una situación de interpretar, como diría la gente coloquialmente, que quiero que las cosas sean como a mis chicharrones, y si no, pues entonces yo armo mi zafarrancho y manoteo
pues no, o sea, aquí estamos hablando de cuestiones, pues bastante eh, sensibles. O sea, al final de cuentas, hablar de violencia es bastante delicado. ¿Por qué? Porque volvemos al punto. Si agarras una postura o tomas una postura en el sentido de decir, pues bueno, qué bueno que vincularon a la mujer a proceso, ¿sí? No va a faltar, y creo que aquí los colegas podrán coincidir, y las colegas podrán coincidir, en que no va a faltar quien tome la batuta y diga, ah, es que entonces eres misógino, eres machista, y se te van a echar encima, se te van a venir todo el ejército de estas corrientes de pensamiento, se te van a echar encima. Pero si piensas, eh, partiendo del punto de esta mujer que dice, no, es que estuvo mal el razonamiento del juzgador y vamos a ir al estado de Coahuila para que se analice y se corrija, y piensas estando de acuerdo con la otra cara de la moneda, entonces pasa la misma situación. Entonces te van a atacar y van a decir, ah, es que entonces, eh, no eres hombre, y ya sabe, todas las oraciones despectivas hacia un hombre, hacia otro hombre, ¿no? O sea, digamos que al final de cuentas, hablar de violencia es bastante delicado. A ver, aquí creo que es importante hacer una aclaración de un comentario que acaba de ponernos Pilar Raya. Y si el progenitor es adicto, ¿se daría el hecho de la violencia vicaria? Aún comprobando que si es adicto incumple con la manutención. Antes de escuchar la respuesta, le doy la mía. No, son cosas diferentes. Aquí, y de hecho la ley y el Código Civil señala que cuando el padre tiene conductas que ponen en riesgo al menor y no cumple con sus obligaciones, puede llegar incluso a perder la patria potestad. La violencia vicaria es que cumple con sus obligaciones, pero que utiliza a los menores como herramienta para lesionar sobre todo emocional y psicológicamente a la mujer. Y reitero, este caso se vuelve tan importante porque aunque la norma dice, y cierro el comentario, le pregunto, aunque la norma dice que es del hombre a la mujer, ahora se acredita que es una mujer quien la comete. Y hace muchos años en la Ciudad de México, y ya en otras entidades, no sé si existía la famosa alienación parental, que es esto mismo, uso a los hijos para fregarte la existencia a ti, pero ya no existe. Y la pregunta entonces sería, ¿no necesitaríamos una reforma jurídica? Ahora sí que agarrando las palabras de la secretaria, porque como bien dice Siria Raya, no existe ninguna ley vicaria, sino que se menciona como violencia en la ley de mujeres a la vida libre de violencia, y en algunas normas penales y civiles en los estados se ha trabajado en normas que regulan esto, porque cuando se intentó hacer a nivel civil, los colectivos feministas se fueron en contra de la norma y terminaron derogándola. ¿Qué vamos a hacer entonces? Ok. Pues retomando el, el tema central, ok, vámonos por partes. Sí, en efecto, ¿qué se tendría que hacer? Sí, una disposición en el que se ponga, eh, partiendo de la igualdad, pues en un ámbito de condiciones, o sea, iguales, ¿sí? Porque partimos, como lo decimos, o sea, se crea una disposición para darle esa, hasta cierto punto, y visibilidad a la mujer, que esto viene, y creo que esto no se mencionó, esto viene de esta lucha social que ellas han venido haciendo, en donde sean visibilizadas, cosa que si nos regresamos
a la década de los 40, 50 y 60, pues no se daba. Entonces, digamos que de cierta manera lo que da origen a esta ley de general para libre de violencia, pues es básicamente a esta lucha que ellas hacen de ser visibles. Pero entonces esto ha dado pauta a que al ser ellas visibles, pues abusen de visibilidad y cambien ahora los roles, cambien ahora los papeles. Entonces, ¿qué se tendría que hacer? Pues una disposición en donde ya no se cubra un solo lado de la balanza, sino que los ponga en condiciones que estábamos hablando, derechos humanos, entonces en donde los ponga en un entorno de igualdad con las mismas condiciones en donde se prevea que si se ejerce violencia por cualquiera de los lados, pues al final de cuentas, vaya la redundancia, las consecuencias van a ser las mismas, ya sea si, como en el caso de Coahuila, la mujer fue quien ejerció la violencia por medio de los hijos hacia el padre, o viceversa, como se tiene prevista en la Ley General de Mujeres Libres de Violencia, es el hombre quien le ejerce, bueno, pues se haga esta disposición donde englobe la idea principal y los ponga en condiciones en donde se garantice que ambos van a tener las mismas sanciones, pero como comentamos hace un momento, es con la finalidad de ponerlos en una esfera de igualdad, pero también contemplando al más vulnerable, como volvemos a retomar, los menores. Eso creo que es lo que se tendría que hacer. El tema, sin duda alguna, no, yo no postulo materia penal, mi religión me lo prohíbe. Es que me preguntan, pero me considero, no voy a atreverme a decir que especialista, pero conocedor de derechos humanos y de derecho constitucional, y me queda claro, en ambos casos me queda claro una cosa, el que la lucha de la igualdad, sin duda alguna, le sigue debiendo a las mujeres, pero también es cierto que en ese adeudo tú no te puedes llevar a los más débiles por delante, como son los hijos. Y ahora sí que dice Gris Raya, lo que propone Citlali está bien, porque ¿cómo es posible que se vincule a proceso a una mujer cuando hay miles de deudores alimentarios que también ejercen violencia a los hijos, tanto económica, social, emocional, etcétera? Me parece, y esto sí lo digo desde la experiencia, porque trabajé en el DIF de la Ciudad de México hace muchos años, la violencia, si bien es cierto, se da, no es que se dé más, se denuncia más cuando la violencia la comete el hombre, pero existe una cantidad de hombres que son maltratados y víctimas de violencia enorme. Muchos hombres son víctimas de violencia de varios tipos, no nada más la vicaria, sino también de esa violencia física, emocional. O sea, realmente no es tan sencillo. Y necesitamos ir perfeccionando las normas. Aquí el problema es que por primera vez, y creo que eso es el debate que nos llevó al día de hoy a estar aquí, que nos lleva a estar aquí, es que no podemos seguir creyendo que la violencia solamente se da de un lado, que hay que sancionar la violencia del lado que se dé, tan simple como eso. Máxime cuando en medio estamos poniendo a los más vulnerables, como pueden ser los hijos, como puede ser un familiar enfermo. Es que efectivamente hay que entender que la violencia no tiene género. Ahora, tomando en cuenta lo que comenta Gris Raya, bueno, pues yo ahí le paso el dato, no solo a ella, sino a todo viendo, es que incluso la nueva corte ya salió con una postura en donde palabras más, palabras menos, enfatiza en donde aquel que tiene que cumplir con la manutención, pues generalmente es el hombre. Entonces, aquel que tiene que dar una pensión de alimentos, si por alguna circunstancia deja de proporcionarla, pues ya se considera o se está previendo que ya se considere delito, o sea, que ya aparezca en el Código Penal
y que ya se pueda proceder, vaya la redundancia, vía penal contra el varón que deja de dar la manutención. Y cuando yo me encontré con esta postura de la corte, dije, bueno, es que hay que tomar en cuenta que si es por una situación de salud que se enferma el papá, o que incluso lo llegan a despedir, que hay casos así donde hay recorte de personal, bueno, pues él dice, oye, pues yo lo que te estaba dando, pues ahora se va a tener que reducir, no porque yo quiera, sino que ahorita mis condiciones ya cambiaron y no te puedo seguir dando lo mismo que venía, vaya la redundancia, proporcionando con anterioridad. Entonces, al final de cuentas, sí se están creando mecanismos que sí están favoreciendo, y eso lo aplaudo, que sí están favoreciendo a la mujer, pero que al final de cuentas están fomentando también una postura en donde se tenga esa violencia de cualquier índole hacia el hombre. El tema nos lleva mucho aquí mismo, quizás está haciendo el debate aquí en el chat, de hecho en el programa que se queda guardado y demás, eh, eh, sobre todo la familia Raya, que son muchos abogados o son muy pleiteros, en el mejor sentido lo digo, están discutiendo el tema, y claro que esa es la intención de este programa, discutir. De hecho, yo no sé si nos sigue escuchando en este momento Alejandra Vigil, socióloga, con ella he discutido esos temas, he participado en charlas sobre esos temas, de violencia contra la mujer, de violencia de género. No sé si esté por ahí, tenga nociones de lo que estamos comentando desde el punto de vista sociológico, si escuchó la nota, y si quisiera hacernos algún comentario por escrito para poderlo tener, o si me lo quisiera mandar, porque ella me tiene en mi WhatsApp algún audio y lo ponemos aquí, espérenme tantito. Okay. Sería interesante, pero ¿a qué voy? Y vamos a recapitular, porque bueno, el tema es totalmente, es muy complejo, o sea, la violencia vicaria tiene una serie de una descripción, una tipicidad establecida. Claro, Y la ley, así es. en la ley de la vida libre de violencia contra las mujeres, que no se ha visto reflejada totalmente en las normas jurídicas fuera de esta, como bien lo han dicho. Dos, que no toda conducta de un hombre hacia una mujer es violencia vicaria. Vámonos a lo que acaba de decir el Gilberto. Si yo, hombre, dejo de trabajar, a ver, y aquí hay dos cosas, si un hombre está trabajando y tiene que dar pensión, en su centro de trabajo le descuentan de la nómina, se lo depositan a la mujer, y si lo Así. corren, de la liquidación, le toman el dinero para que se le deje a la mujer. Ahora, si este hombre fue despedido, porque esa es otra cosa, y yo lo veo mucho en el sector público. En el sector público todo mundo renuncia, cuando no es cierto. Obviamente, y eso es un problema muy grande, si el hombre renunció y obviamente no tiene empleo, la mujer es capaz de ir a levantar una demanda, porque el hombre, una demanda o una denuncia, según la vía que quiera tomar, porque el hombre lo hizo a propósito, cuando no fue así. Entonces, pero aún suponiendo que no ocurra esto, si el hombre deja de trabajar y no puede seguir dando la pensión, en sí mismo eso no es violencia vicaria, es incumplimiento de obligaciones alimentarias. Dos, si el hombre va y agrede físicamente a su excónyuge o su expareja, no es violencia vicaria, es violencia física y podría llegar a convertirse incluso en intento de feminicidio. Pero si el hombre utiliza a los hijos o a algún familiar cercano, porque también podría ocurrir que, no sé, yo tengo al sobrino de mi expareja trabajando conmigo. Si no me permites tal o cual cosa, corro a tu sobrino. Si no me permites tal o cual cosa, tu sobrino la paga. Porque además la violencia vicaria toma más hacia arriba, no solamente a los hijos. Entonces, y ese es el punto nodal, me parece que es a lo que, y aquí cerramos ya sea una reflexión final para terminar el programa, que no la reflexión porque nos va a seguir dando, y si se ofrece, volveremos a invitar al licenciado Gilberto a platicar. Me parece que el tema es, uno, ser capaces de distinguir como abogados y como ciudadanos la violencia vicaria de la que no lo es. Dos, entender que la violencia vicaria es un asunto de ida y vuelta, que no nada más la puede ejercer un hombre, la puede ejercer una mujer. Entonces habrá que perfeccionar las normas legales para que esto se entienda. Y tres,
Y esa es mi modesta aportación a la secretaria de las mujeres. Me parece que más que pensar en irse a la yugular al juzgador de Coahuila, y alguien lo decía, un tiktokero lo puso hace rato, hacer mesas de diálogo para analizar esta problemática para beneficio de las partes, porque la igualdad de género es eso, ambos dos. Si una persona violenta a la otra, hay que atender. Y aquí nos fuimos a la interseccionalidad. No le di la razón a uno o a otro, protegí al más vulnerable, al menor. Esto es mi cierre. Pues el comentario de cierre que gusta hacer, licenciado, por favor. Y antes de eso, se le digo, no se me desconecte cuando dé gracias al programa, porque me gusta hacer una pequeña sobremesa con el invitado ya en petit comité. Su reflexión final, licenciado. Pues, ok. Eh, Efectivamente, creo que hay que hacer mesas de diálogo donde se hagan las distinciones a los tipos de violencia, pero también enfocarse a lo que viene siendo eh, la ley vicaria, porque efectivamente pues, esto va a dar pie a que cualquier conducta se interprete como que se está entrando a cuestión de violencia vicaria. Entonces, yo retomo mi punto en el sentido de, como se lo comentaba al inicio, hablar de violencia es bastante difícil, no trillado, no con tabú, ¿no? Sino que es un arma de dos filos. Puedes quedar bien, ¿sí? Puede quien te aplauda por la postura que expreses y puede que, como lo decimos, te llegue la Inquisición y te quieran casi colgar por lo que estás diciendo. Entonces, eh, la violencia no tiene género, ¿sí? Violencia es un fenómeno social que va a seguir presente y que depende de nosotros si queremos seguir eh, participando de esta eh, conducta, ¿sí? Por si lo podemos llamar así, o si queremos realmente hacer el cambio. Ya eso yo lo dejo a cuestión de criterio de cada quien. Se nos, se nos fue la señal ahora a nosotros, hombre, qué cosas nos pasa. Aquí lo tengo todavía como conectado, pero ya no sé si, qué pasó. Vamos a ver. Eh, Me anda dando falla. Acá, acá estoy yo, sí estoy yo. Eh, el tema, bueno, en espera de que se nos conecte el licenciado todavía, si está por aquí, tuvimos ahí una falla con el internet, pero
pues, sin duda alguna el tema es importante. No quiero usar la palabra polémico, porque la palabra sería inadecuada, pero, pues, reitero, es importante, ya está aquí conectando. Me parece que va a lograr conectarse el licenciado. Es importante poner sobre la mesa las posturas y los análisis para llegar a un lugar, llegar a resultados exactos. Ya se está conectando, está ahora sí el internet nos hizo la mala pasada. No quiero pensar no quiero pensar que fue un complot, pero pues, gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Gracias al licenciado Gilberto, eh, contento con la charla, contento con todo. De mis alumnos que no he perdido el contacto con él, y puedo decirlo de mis alumnos, estoy muy orgulloso, estoy orgulloso de todos, pero de los que estoy orgulloso precisamente porque le gusta lo que hace, disfruta lo que hace. Dicen que si gozas lo que haces no vas a tener que trabajar nunca, y eso es lo importante. Y pues sin duda alguna siempre es satisfactorio para uno encontrar a sus alumnos como profesionistas de bien, y pues obviamente pensar, tener uno la soberbia de creer que uno aportó un poquito en esa formación de estos grandes abogados. Muchas gracias, licenciado, por habernos acompañado. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Y bueno, esperemos que no sea la última vez que está aquí en los estantes, por esto o por otro tema. Pues efectivamente estoy agradecido. De hecho, sí, disfruto lo que hago. De hecho, alguien muy cercano a mí, y como que quiero llorar, pues me voy a aguantar un poquito porque me llega la emoción. Siempre me ha dicho, y siempre me lo sigue diciendo constantemente. Su consejo es: haz, o más bien, sé lo que tú quieras hacer. Haz lo que tú quieras hacer, pero disfrútalo. Sí, disfrútalo. Siempre nos decía cuando empezábamos a estudiar: si quieres ser policía, sé policía; si quieres ser bombero, sé bombero, pero lo que tú quieras hacer. Porque al final de cuentas, el único que va a saber hasta dónde va a llegar eres tú. Nadie más. Nadie te va a decir hasta dónde vas a llegar más que tú mismo. Y efectivamente, cada día que me involucro con un caso, efectivamente trato de dar lo mejor de mí, trato de dar lo máximo, porque de eso se trata: procurar hacer de esta sociedad, o aportarle a la sociedad lo mejor de uno, poner nuestro granito de arena. O sea, si bien es cierto, ya estamos en una sociedad bastante caótica, pues tratar también de hacerlo lo más ameno. Sí, que ahora sí que tratar de también enviar ese mensaje de que no todo es oscuridad, no todo es gris, también está la parte alegre, la parte de luz que nos puede llevar hacia otros caminos. Y efectivamente estoy agradecido con que me hayan invitado a este espacio, eh, porque en efecto el poder compartir un poco de la experiencia y de la opinión con quien en algún momento, porque sí lo fue, impactó de cierto grado la vida de uno, creo que deja un mejor sabor de boca. Créanme que estoy con la emoción a flor de piel, porque efectivamente estar en este tipo de espacios con quien en algún momento me dio cátedra, creo que es del mejor recuerdo que voy a tener, y que efectivamente yo estoy en la mejor disposición, que quedo a sus órdenes en el siguiente diálogo. Si usted quiere volverme a invitar, adelante, estoy a sus órdenes. Bueno, ya, mejor ya no le siga, porque como usted vamos a acabar llorando los dos. Ya que dice Gris Raya que lloremos, vamos a terminar llorando los dos. Pero muchas gracias. No se me desconecte. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Tenemos bastante que reflexionar, pero mientras tanto y por hoy,
muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. No importa el lugar de México, del planeta o del universo desde el cual nos hayan escuchado. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta pronto.